Cuando hice lo de bandas jóvenes, alguien me sugirió una lista de canciones de rock mexicano. Me decía, rock mexicano. Decía, en este sitio se encuentran verdaderas joyas del rock mexicano. Creo que aquí cabe, y me ponía 100 mejores rock mexicano, blogspot.com, que ya no son los 100 mejores, sino que son los 140 o algo así. Las 140 mejores canciones del rock mexicano. Y entonces lo vi y me di cuenta de que había patrones allí. A ver, es una de tantas visiones que hay, ¿eh? Yo he encontrado lugares, en serio, donde se pone con uno de los mejores grupos de rock de la historia en México, a Plastilina Mosh, o con una de las mejores canciones, el Guacarroja, de Botellita de Jerez, que de sus cosas horrorosas es de las más horrorosas. Y bueno, gente que habla del rock de su época y cree que fue el mejor rock. Pero bueno, me voy a centrar en este lugar, que es 100mejoresrockmexicano.blogspot.com, porque allí me di cuenta que había algo raro. Lo raro era que se repetían muchos nombres y que en total eran muy pocas personas las que habían hecho las 150 mejores, las 145 me parece que están ahora, canciones del rock mexicano. Y entonces me puse a contarlas, es un vicio que tengo. De las 104, 105, pero 104, 105 canciones del rock mexicano, según este sitio, 12 son de Jaime López, estoy completamente de acuerdo. Jaime López es un gran letrista. 8 de Rodrigo González, Rodrigo, me parece muy bien. 7 de Gerardo Enciso, pasa. 7 de Guillermo Briseño, o en las que participa Guillermo Briseño, porque hay colaboraciones donde Guillermo solamente puso la música, pero 7 están de Guillermo Briseño. Solo 6 de José Cruz. Aquí yo empiezo a decir, oye, ¿cómo que Real de 14? Solo 6. 6 de Jaime Moreno Villarreal, 6 de Armando Rosas, 5 de Arturo Mesa, 4 de Carlos Arellano, el que soy especial fan, le tengo un enorme cariño, 4 de Roberto González, 4 de Roberto Ponce, 4 de León Chávez Teixeiro, 3 de Jorge Meneses, y con este grupito de personas pequeñísimo, tenemos las 3/4 partes de las 100 mejores canciones del rock mexicano. Primero que nada, desafortunadamente me da la razón, no hay letristas. Hay pocos letristas buenos. Y segundo, es alarmante. Es decir, en 100 canciones del rock mexicano debería haber 90 compositores. No compositores con 12, 8, 7 y 6 canciones. De verdad. ¿Quiénes siguen atrás? Además, gente como Rafael Catana, que me parece muy bueno. Tiene a Alejandro Lora ahí 3 veces. No sé por qué. Tiene solo 2 Enrique Quesadas, que a mí me parece magnífico. 2 de Saúl Hernández, de Caifanes, háganme el favor. José Lorza, Fabio Morábito. Y, por ejemplo, de Delgadillo tiene una canción. Uno de los que yo considero mejores letristas mexicanos solo le da una. A Choluis, Choluis era el de Trolebús, ¿no? Sí. Choluis era de Trolebús o de Tierra Baldía. No me acuerdo. Choluis, José Luis Campos, una. Alejandro Pérez Sáez, Agustín Aguilar, Enrique el Pato Montes, José Luis Benítez, hay gente que ni conozco. Gerardo Meneses, me parece raro que tenga solo uno. Jorge Jufresa, una. El Mastuerzo, una. Bueno, hay una que me gusta del Mastuerzo. Eblén Macari, que es un músico finísimo, tiene cosas magníficas, una vez. Julio Aro, del Personal, una vez. Aluciné de verdad primero con las presencias, con unas presencias tan potentes, con la escasez de compositores en general, y luego me falta Alejandro Santiago, por ejemplo, de quien ya hablamos. Me falta mucho más de Delgadillo, me falta Gerardo Peña. Gerardo Peña es un genio, hace cosas maravillosas. Yo cuando lo conocí era profe de secundaria y cantaba. Me horroriza que no haya una sola mujer creadora. Creo que, yo recuerdo por lo menos a una cantautora de hace 20 años en México, que era muy buena.
no está, no hay ninguna mujer allí. Y supongo que hasta ahora con The Warning, pero no hay una sola que digan, oye, tú mira, no sé, When I'm Alone de Dani, pone a Dani Villarreal como una de las grandes compositoras de México, que la pone, o Evolve pone en su lugar a Pau. Por cierto, acaba de ganar por segundo año consecutivo mejor baterista de rock, según los lectores de Modern Drummer, de baterista moderno. Según los lectores, no según otra cosa. Y hay cosas, tanto Carlos Arellano como Armando Rosas tienen muchas más cosas buenas, pero también debería haber pocas si hubiera más letristas. Entonces, al final lo que esto me deja, lo que me deja en la cabeza es que tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, lo tenemos desde siempre, lo tenemos hace muchísimos años con lo mejor del rock mexicano, y la mejor forma de no resolverlo es no reconocerlo. Si no lo reconocemos, vamos a tener un problema. Yo podría hacer un análisis profundísimo de las letras de The Warning y demostrar que son letras del nivel más alto del rock mundial. Que sus imágenes y su manejo del lenguaje y sus audacias con el lenguaje, con el inglés, son absolutamente arrolladoras. Pero es triste, finalmente esto que están aquí algunos de mis músicos favoritos, Jaime López, Rodrigo González, José Cruz, Armando Rosas, Arturo Mesa, Carlos Arellano, Roberto González, Roberto Ponce, es triste. Y si no lo reconocen y me siguen diciendo que no es cierto, vamos a seguir así para toda la vida. El problema es que muchos de estos ya no están produciendo y no hay nadie, salvo The Warning, que está entrando en su lugar para producir.